mis personajes básicamente se aparecieron en sueños y me dijeron: Ana, tú tienes fobia a la avispa por... En este vídeo os voy a explicar cómo me curé de una fobia gracias a los protagonistas de mi libro. Y me diréis: Ana, ¿pero qué tiene que ver una novela de fantasía con curar una fobia? Os juro que tiene todo que ver. Por eso, si sois escritores o creativos, si os gusta crear vuestros propios personajes, tanto si es escribiéndolos como si es dibujándolos, quedaros hasta el final. Porque si vosotros también tenéis una fobia, esto os puede curar. Primero vamos a entender bien qué es una fobia. ¿Has oído hablar alguna vez de lo que es la fobia? La fobia básicamente es un miedo irracional a algo que realmente no puede hacerte tanto daño como el que tú te imaginas. Y los más comunes son los que he dibujado aquí. Por ejemplo, la fobia a las arañas, la fobia a las avispas, la fobia a las cucarachas o la fobia a las serpientes. Y dejad que me explique. Yo sé que hay serpientes que son súper venenosas y sí, realmente pueden matarte, al igual que también hay arañas que pueden matarte, o si eres alérgico a las avispas, también pues eso podría matarte. Por eso tiene todo el sentido del mundo que tengas miedo a esos insectos. Eso no es una fobia, ojo. Una fobia es un miedo irracional, que no tiene sentido que tengas miedo a eso porque de alguna manera sabes que no puede hacerte daño. Eso es una fobia. Por ejemplo, en mi caso yo tenía un miedo desmesurado a las avispas, una fobia que me viene desde pequeña. Ya es que no puedo, veo una y salgo corriendo. Y seguro que esto le pasa a muchísima gente. Por eso quiero explicaros que en este caso es una fobia porque no hay un historial de alergias. De hecho, ya me ha picado alguna vez una avispa y les seguía teniendo un pavor desmesurado. Al igual que hay gente que ve una araña en la pared que saben que no son venenosas y no pueden estar en la misma habitación con esa araña. Eso es una fobia. Y primero de todo, y antes de explicaros cómo me curaron mis personajes, voy a explicaros ¿por qué aparecen las fobias? Punto número 1. Es un mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo está creado para reaccionar a modo supervivencia, queriendo decir que si tú ves algo que atribuyes con peligro, tu cuerpo enseguida empieza a reaccionar y lo primero que te sale es huir, es irte, es salir de esa situación. Eso es un mecanismo de supervivencia, porque el miedo es útil y nos ayuda a superar peligros. Pero es verdad que a veces el cerebro sobrereacciona y, por ejemplo, vemos una arañita pequeña en la pared y ya no podemos estar en la misma habitación. Y esto es real. Yo tengo una amiga que tenía fobia a las arañas y no puede estar en la misma habitación si hay una araña pequeña. Eso es una fobia, el miedo irracional. Punto número 2. El aprendizaje, la memoria visual. Quiere decir que tú ya has enseñado a tu cerebro que cada vez que ves eso te pongas en modo alerta, salgas corriendo, tengas miedo, sudores, tengas ansiedad, taquicardia. Tú ya le has enseñado a tu cuerpo a reaccionar así cada vez que ves eso. Y tu cuerpo es muy listo, es muy sabio, aprende a reaccionar así porque tú ya le has enseñado a reaccionar así. Número 3. Imaginación. Anticipación. ¿Qué quiere decir? Que tú ya estás alerta, ya estás pendiente de a ver si vas a encontrarte el insecto en general, porque normalmente es a insectos las fobias. Pero bueno, que también conozco a gente que la ha tenido a las palomas, a los gatos, o sea, hay gente que tiene fobias incluso a los caballos. De alguna manera, tu mente, tu imaginación, visualiza cosas mucho peores de lo que realmente hay. Si tienes, por ejemplo, fobia a las avispas, pues ya sales a pasear por el parque y ya estás pendiente de si ves avispas. Te imaginas casos horribles en los que viene una, te persigue y te pica, y o que mueres, o que tienes que ir al hospital, o que eres alérgico y ni siquiera lo sabes. Por eso nuestra imaginación de alguna manera puede distorsionar esa realidad y jugar en nuestra contra a veces. Lo bueno es que podemos tratarla. ¿Cómo? Número 1, exposición progresiva. Sobre todo progresiva. Poco a poco exponte a eso. Y aunque te dé mucho miedo, fuérzate a. Y digo, no, Ana, es que yo paso de acercarme a serpientes. No tienes que acercarte a serpientes, pero oye, prueba a ir a algún sitio o si conoces a algún amigo que tiene una y acércate, mírala, entiéndela. Sobre todo entender qué quiere ese animal, qué quiere, qué va a hacer, cuál es su hábitat, cuál es su manera de vivir. Es exponerte progresivamente. Por favor, no quiere decir que si tenéis fobia a las avispas o a las abejas os vayáis a trabajar de apicultores. Eso tampoco es la solución y conozco casos de gente que tenía fobia y fue a trabajar de apicultor y ya no la tiene. Así que esto es un poquito la experiencia de cada uno, pero exponerte progresivamente. Número 2, la reinterpretación. Cambia la narrativa. Si sois escritores sabéis que podéis cambiar la historia que más os guste, porque puede ser que ese insecto o lo que sea os picara alguna vez, pero verdad que estáis vivos. Lo único que tenéis
tenéis que hacer es cambiar esa historia que os contáis de este bichito me va a matar o no puedo, es que va a saltar a mí. Estas son las historias que nos contamos, como la gente que tiene talasofobia, se tira al mar y no puede estar, es que no se puede tirar al mar porque ya empieza a pensar en tiburones. Y eso es falso, no van a aparecer tiburones, o sea, es muy poco probable. De hecho, los expertos que les encantan los tiburones tienen que buscarlos bastante para encontrarlos. No quiere decir que tú, pues casualmente, ese día te lo encuentres, pero la probabilidad es bajísima. O sea, lo que quiero decir es que si te tiras al mar, seguramente lo máximo que te encuentras es una medusa perdida. También es verdad que en qué zonas te tires y si te tiras con comida, con carne o lo que sea, o no. Quiero decir, por favor, apliquemos la lógica. Pero lo que quiero decir es que cambiéis la narrativa. Ese animal o eso que le habéis puesto tanto poder a ese miedo no va a venir a mataros. No viene a por vosotros, tiene su vida. Que pudiera pasar algo, podría pasar, pero te aseguro que la arañita en la pared no te va a hacer absolutamente nada. Y tercer punto, la recodificación, nuevas sensaciones. Cuando veas lo que te produce tanto miedo, trata de cambiar la emoción. Ya sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero cuando estés mirando eso que te dé tanto terror, prueba a pensar, es que está buscando comida, o es que está intentando sobrevivir, o es que está aquí y realmente tampoco es que se me ha acercado, y si se me ha acercado tampoco me ha picado directamente. Si por ejemplo tienes una fobia a las serpientes, depende, si vives en zonas que hay muchas serpientes, pues quizá lo tienes más difícil que si vives en un sitio donde no las tienes, pero la verdad es que tener fobia a animales que no ves comúnmente es muy inteligente, porque es como de alguna manera proyectar todos tus miedos en eso que no ves cada día, y son maneras de, pues por ejemplo, de no tener ansiedad. Hay gente que tiene ataques de ansiedad y no tiene fobias, en cambio hay gente que tiene fobias y no tiene ataques de ansiedad, porque proyectas toda esa ansiedad en ese objeto, en ese bicho, en ese lo que sea, animal. Proyectas eso, incluso a gente que tiene fobia a ascensores, o fobia a espacios cerrados, o fobia al calor, o sea, hay de todo. Por eso te digo, exponerte progresivamente, reinterpreta, cambia la narrativa de esa fobia y sobre todo aplícale nuevas sensaciones. Por eso la fobia es algo que atormenta a muchísimas personas día a día y de verdad que tiene solución. Os voy a hablar de qué pasó y cómo realmente yo me curé gracias a mis personajes. ¿Qué quiere decir a mis personajes? Si sois personas creativas, estoy segura de que os gusta crear personajes, sobre todo si sois escritores o os estáis escribiendo un cómic, una novela gráfica, lo que sea. Pero el caso es que se me aparecieron en sueños, sí, se me aparecen muchísimos de mis personajes en sueños y de hecho ya hablaremos en otro vídeo de temas de sueños porque dan mucho que hablar y sobre todo qué relación tienen con nuestra psique y nuestro inconsciente. Pero mis personajes básicamente se aparecieron en sueños y me dijeron: Ana, tú tienes fobia a la avispa por... Lo siento, pero es demasiado confidencial para realmente decirlo por internet. El caso es que se aparecieron y me lo dijeron. Y yo luego fui a mi terapeuta y se lo expliqué y se quedó alucinando. En los sueños nos revelan verdades. De hecho, parte de mi libro está escrito con cosas que he soñado. No quitéis fuerza a vuestros sueños. Y sí, es verdad, a lo mejor hay gente que me dirá: Ana, pero es que yo solo sueño cosas raras en las que me aparece un señor tal, no sé qué, cosas raras que no tienen ningún sentido. Sí, puede ser. Pero tendríamos que aprender a interpretar esas cosas raras. Y eso también quiere decir que no estás muy conectado a ti mismo. O sea, cuando sueñas cosas sin sentido es que no estás muy conectado, que te dejas llevar mucho por tu mente. Otra de las cosas que hemos de aprender en este mundo es a controlar nuestra mente. Por eso, familia, espero que este vídeo os pueda servir, os haya gustado y sobre todo, lo más importante es que si tenéis una fobia, que sepáis que se puede curar, se puede atenuar. Y quizá no te la sacas de encima nunca, pero sí que puedes atenuarla y vivir con ella. Aprender a respetarla, a aceptarla, a incluso encontrarla divertida. Y os prometo que es posible. Y si sois escritores y creativos, aún más, porque tenéis ese poder de cambiar la narrativa. Si eres dibujante, dibuja lo que te da fobia, aprende a ver qué detalles tiene, eso es súper terapéutico. Y si eres escritor, pues aún mejor, crea personajes con símbolos que te protejan, que te ayudan. Cuando estés delante de algo que te da tanto miedo, proyecta una conversación con uno de tus personajes, pídele que te ayude, pues eso, a superarlo, igual que lo han hecho conmigo. A mí me han revelado en un sueño lo que era, yo no sabía qué era, porque detrás de la fobia se esconde un mensaje. Por eso, familia, aprender a escuchar qué tienen que decir vuestros personajes y vuestros sueños. Dadle like y suscribíos y dejadme saber qué fobias tenéis en los comentarios o si habéis creado algún personaje con el que tengáis, pues eso, un sentimiento de, pues, lealtad brutal. Familia, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.